Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del Seminario Permanente Urnas y Democracia. En esta ocasión nos acompaña Castelos Granados y probablemente se incorpore Daniel Chaschetti en unos momentos para analizar las elecciones internas de Uruguay. Únicamente me gustaría decir un datito así relevante que creo que ha sido llamativo de este último proceso y tiene que ver con que han sido las elecciones con menor participación de la historia del país, si no me equivoco, con un 36% del padrón. Y con este dato llamativo para el país que se conoce popularmente como la Suiza de América Latina, pues doy paso a Castelar, que ahora nos em, introducirá un poquito cuál ha sido el esquema de voto y los principales resultados. Así que adelante, Caste, cuando quieras. Muchas gracias, Emma, y gracias al área por invitarnos a hablar de las internas en Uruguay. Me hace mucha ilusión estar hoy hablando de este evento. Y primero quería empezar hablando un poco de qué son las internas en Uruguay, qué significan, porque son un poco distintas a otras elecciones primarias en otros países de América Latina. Y estas tienen cuatro características fundamentales. La primera, que son elecciones abiertas, es decir, que todos los ciudadanos uruguayos, independientemente de si son militantes o no de algún partido político, pueden participar. La segunda característica es que son simultáneas y todos los partidos las celebran en la misma fecha. Y también otra característica llamativa es que son voluntarias para los electores, pero obligatorias para los partidos. Es decir, todos los partidos políticos tienen que celebrar internas para elegir a sus candidatos a la presidencia, pero los electores no tienen obligación de acudir a las urnas como si sucede en otros países como Argentina, por ejemplo. Y las elecciones internas abren un proceso electoral en Uruguay que inicia en junio con la celebración de esta cita electoral, las primarias, continúa en octubre con la elección nacional, donde se selecciona al presidente y el vicepresidente del país. Un mes después, en el caso de haber balotaje, se celebraría el balotaje y el proceso electoral culmina en mayo del año siguiente con la elección departamental y municipal. Y esto no ha sido siempre así, no siempre ha habido elecciones internas en Uruguay, sino que la elección primaria se introduce con la reforma de 1997, que modifica un poco el panorama electoral en el país. La primera interna se celebra en 1999, pero antes de esto no había internas y se celebraba una interna simbólica el día de la elección nacional. Todos los partidos podían presentar eh, distintos candidatos y se celebraba el mismo día de la elección nacional esa interna simbólica, ¿no? Resultaba electo el candidato más votado de la lista más votada del partido más votado, que necesariamente no significaba que iba a salir elegido el candidato que a nivel individual recibiera más votos. Y este mecanismo se conocía como doble voto simultáneo, que finalizó con esta reforma de 1997. Y las elecciones internas son un camino que abre la oportunidad, en teoría, a que cualquier ciudadano pueda candidatarse como presidenciable para las elecciones nacionales de octubre, porque previamente eran las cúpulas de los partidos las que elegían a quién iba a ser el candidato, los candidatos, ¿no? Y en la elección interna, además de seleccionar quién va a ser el candidato de cada partido en la elección nacional de octubre, también se elige el órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental, que es en última instancia quien selecciona a los candidatos a intendente. Entonces sí que en campaña se ve mucha conexión y mucha militancia y mucho juego político y conexión entre la elección interna y la departamental y municipal, porque este organismo, quienes sean electos en este organismo, van a ser los responsables finalmente de candidatar a los intendentes, que vendrían a ser como los presidentes de las comunidades autónomas en Uruguay, los intendentes de cada departamento. Uruguay se divide en departamentos.
Y como ha comentado Emma al principio, una de las características que ha tenido esta elección interna del 2024 ha sido la baja participación. Baja participación la tenemos que entender en un contexto de que son unas internas voluntarias para los electores, ¿no? El padrón, voy a compartir pantalla para que podamos ver eh, la evolución que han tenido desde 1999. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Como podemos ver, en 2024 ha sido la participación más baja desde que se inició el proceso de celebrar internas en Uruguay. No ha llegado al 36%. No es una tendencia a la baja porque en el 2019 se remontó un poco, pero sí llama la atención y en ciertas esferas y contextos se ha llamado una alerta amarilla por si ha aumentado la desafección política en un país como Uruguay, donde la democracia siempre ha sido muy estable, los partidos políticos, estructuras muy fuertes, ¿no? Pero hay que entender esto en el contexto de que no son unas elecciones obligatorias. Entonces, en mi opinión, no es una llamada de alarmas porque sigue siendo, en el contexto de que son unas elecciones voluntarias, un padrón bastante alto del electorado, ¿no? Y ahora, hablando de la participación por partido dentro de cada lema, lo que también llama la atención es que después de varios años, el Frente Amplio ha sido el partido que ha conseguido mayor caudal electoral. Eh, lo venía siendo el Partido Nacional, ¿no? Que es un partido que ha votado muy bien en las internas tradicionalmente, también tiene un caudal electoral muy fuerte en el interior. Y este año, que coincide con ser un año en el que el Partido Nacional ostenta la titularidad del gobierno, ha caído su voto en las internas con respecto al Frente Amplio, que se ha convertido en el partido con más votos. Esto se está comentando que puede ser esta participación tanto baja como diferente en cada partido a que bueno, se están celebrando ahora dos citas futbolísticas, la Copa América y la Eurocopa. Son las vacaciones de julio en Uruguay, que serían como unas vacaciones de invierno para cortar un poco la actividad. Y también que los resultados en los partidos podrían ser un poco previsibles, que hay que mirar cuando medimos la participación en unas elecciones y en este caso internas. Primero, cómo va a ser la competencia al interior de los partidos, ¿no? Había algunas incógnitas en algunos partidos, quizá la más fuerte era en el Partido Colorado, donde había competencia, pero no ha habido una gran incógnita acerca de esto en otros partidos. Y también otra cosa que se puede ver para medir la participación es la militancia. La militancia tanto de los partidos como de los sectores, ya que Uruguay sus estructuras partidarias están altamente fraccionalizadas y los sectores desempeñan un rol muy importante en el juego político. Y también todo esto que yo venía comentando antes de que se trata de un proceso electoral extremadamente largo, ¿no? Tened en cuenta que bueno, la elección fue el 30 de junio, se empieza con la campaña en abril, luego viene la campaña para las nacionales, las elecciones, se iba el balotaje y después seguimos hasta mayo del año siguiente con la departamental. Entonces, básicamente estar un año en campaña. Y esto también desgasta, hay varios debates sobre si se debería mover la cita electoral de las internas un poco más pegada a las nacionales para que no existiese como ese desgaste de la ciudadanía, pero es un debate que todavía sigue en el aire. En otras ocasiones, también por el tema de las vacaciones de julio, se movió la cita, este año no, y esto también puede haber tenido algún tipo de influencia en la participación. Y bueno, me gustaría destacar aquí la participación a la baja del Partido Nacional, que ha tenido 130.000 votos menos que la elección pasada, y la subida a la alta
del Frente Amplio, que si os fijáis pasa de un casi 24 a un 38% de la participación, ¿no? Y también, aunque aquí no lo reflejo, porque siempre la competencia suele estar más fijada en los partidos tradicionales y en el Frente Amplio, también esta cita desgasta mucho a los partidos más pequeños, que en suma no consiguen un porcentaje de votos tan alto como los partidos más grandes y que para ellos supone un gasto de recursos y de esfuerzo superior, ¿no? También cabe destacar la mala participación que ha tenido Cabildo Abierto, que ha ido un poco en desgaste en esta elección. Y ahora, hablando un poco más de la participación adentro de cada partido, empezando por el Frente Amplio, lo que se destaca, bueno, aquí había tres candidatos adentro del frente, Yamandu Orsi, que era el intendente de Canelones, que es un departamento del área metropolitana de Montevideo, Carolina Cose, que era la intendenta de Montevideo, y Andrés Lima, también un hombre de partido que estuvo en el Parlamento ocupando bancas, y finalmente se llevó la victoria Orsi, que era el candidato del MPP, que es el sector de Mujica. Cose era la candidata del Partido Socialista, y aunque sí que hay que diferenciar que en oposición a los partidos tradicionales, el Frente hace una campaña interna más conjunta, ¿no? Donde obviamente hay diferencias entre los candidatos y cada sector apoya a uno de ellos. La campaña es de una militancia más hacia adentro, donde los comités de base juegan un papel muy importante. Es una militancia, una campaña más subterránea, y se realizan actos donde el partido acuna a los tres candidatos, donde hablan los tres, a diferencia de los otros partidos donde son campañas más individualistas, ¿no? Tiene mucho que ver también con cómo nace el Frente Amplio y con su estructura orgánica más no tan jerárquica, donde los comités de base y los militantes desempeñan un papel fundamental. Me gustaría destacar aquí, bueno, también comentar que tras cuando se revelan los resultados de las elecciones internas, cada partido se encarga de desvelar su fórmula, es decir, quién va a ser el presidente y el que en un eventual momento acompañará a ese presidente como vicepresidente o vicepresidenta. Y Yamandu Orsi anunció que sería Carolina Cose la que lo acompañaría en esa fórmula como su vicepresidenta para las nacionales de octubre. Aquí se enfatizó mucho la renovación, ¿no? Que ya no está Tabaré, ya no está Mujica, no está Astori, y toda esa renovación en el Frente Amplio. Y también la figura de Carolina Cose, que por los votos que tiene y por la visibilidad que tiene, es una figura que se puede equiparar a grandes figuras masculinas del Frente Amplio con más trayectoria, ¿no? Ella viene con una trayectoria ascendente, primero como ministra, luego intenta Montevideo, y ahora como candidata a la presidencia, ¿no? Es una figura que tiene una trayectoria política, que no es un outsider, que como mujer también política se diferencia adentro, no solo del Frente Amplio, sino de toda la estructura partidaria uruguaya. Después, en el Partido Nacional, consigue una amplia victoria Álvaro Delgado, que es una figura muy cercana al actual presidente, Lacalle Pou. De hecho, cuando Delgado sale a hablar, cuando se conocen los resultados electorales, él dice que ha pedido a Lacalle Pou que integre las listas al Senado, como un guiño, de decir, aquí seguimos estando juntos, seguimos participando, necesitamos de todo y también vas a estar en este proyecto. Y Álvaro Delgado pues representa esa centralidad dentro del partido, de figura cercana a la
Pou, y también esta amplia victoria que representa, si no me equivoco, la victoria más amplia entre el primer y el segundo candidato en las internas de Uruguay desde que se celebran. Son 55 puntos, creo que la anterior había sido en el 2004 y esta es la más alta. Entonces también como ver cómo funciona, cómo se articula ahora el Partido Nacional y cómo estamos ante un panorama donde hay un candidato y un líder claro que tiene que ahora realizar consensos y pactos con otras figuras del partido. Eh, También algo que llamó la atención de esta contienda blanca es que Álvaro Delgado no convoca a Laura Raffo, que es la segunda, la que ha quedado segunda en votos en la interna. Laura Raffo, a diferencia de Cose, eh, es una persona que lleva 4 años en política, se candidató también para intendente a Montevideo con una coalición que hicieron Cabildo Abierto, Partido Nacional, Partido Colorado, de los partidos de la coalición de gobierno frente al Frente Amplio, que finalmente pierden contra Carolina Cose, pero Álvaro Delgado no convoca a Raffo para acompañarlo como compañera en la fórmula presidencial, sino que selecciona a Valeria Ripoll, que es una figura que ha llamado mucho la atención en el país porque no mucha gente se lo esperaba. Es una persona ella es sindicalista, trabaja en ADEOM, que, que lleva solo un año afiliada al Partido Nacional y viene de otros sectores más cercanos a la izquierda y al Frente Amplio. Entonces, dentro de la cúpula de líderes del Partido Nacional, como que llama mucho la atención. También hay ahora ciertas controversias de gente que está dejando el partido y acercándose al Partido Colorado, por ejemplo, porque para mostrar su desacuerdo ante esta decisión de Delgado, ¿no? Porque en vez de seleccionar a Raffo, que es una persona que, si bien lleva 4 años en política, tiene una trayectoria un poco más larga, incluso a Gandini, que es el otro candidato que se candidataba, que tiene una trayectoria muy larga dentro del partido, él selecciona a Valeria Ripoll, que no es blanca, viene de estos sectores que desde otras partes del partido son más criticables. Entonces existe ahora en torno a esta figura todo un debate, ¿no? También algo importante es que Laura Raffo representaba la lista 71, que es la lista que tradicionalmente del herrerismo, la parte más conservadora del Partido Nacional, y se ve aquí un claro declive en la votación a esta lista. Puede haber sido distintas causas, ha habido algunas controversias sobre algunas figuras de esta lista, el caso de Penedès, de Eber, y ahora la tarea de Delgado es ver un poco cómo va a articular esa apuesta para las nacionales, va a centrar un poco más el partido hacia el centro y no tanto hacia la derecha, entonces va a dejar ese aspecto un poco más abierto. Hay que ver, ¿no? Cómo se van articulando estas filas. Y el Partido Colorado tuvo una votación muy baja, no la más baja de su historia, pero sí muy bajita, un 11%, y aquí era donde la interna estaba un poco más debatida, ¿no? Finalmente acaba saliendo elegido como candidato Andrés Ojeda, que es una persona que él es un outsider, sí, viene de familia colorada, pero no había tenido ningún contacto con la política, es la primera vez que se le veía públicamente como trabajando en política, y en octubre, cuando él lanza su candidatura, nadie se podía imaginar que todas las estadísticas, las encuestas, que finalmente él iba a ser el candidato, ¿no? Además, algo curioso es que él obtiene un 39% y la Constitución uruguaya establece que si no consigues mayoría absoluta, tienes que tener al menos el 40% más, creo que son 20,
más 10 puntos de diferencia con el que es segundo, y él no tiene esto, ¿no? Pero bueno, en la práctica se dice que lo que dicen las urnas es, ¿no? Entonces finalmente él sí que es el que resulta elegido. Y Ojeda tiene, en su discurso él tiene poco contenido, es una persona también muy joven. Él dice que su referente es la calle Pou, y como que sí que tiene ciertos aspectos en los que recuerda a la calle en la campaña de 2004, por su discurso, el discurso de la calle a la positiva se asemeja un poco con él, ¿no? Como él habla mucho también de cómo va a ser la formulación de la coalición para las nacionales. Él también, al que Delgado haya dejado ese hueco eh, en la derecha dentro del Partido Nacional, el declive de la 71, también tiene ahí una oportunidad para entrarle un poco más hacia la centroderecha y captar ese electorado, también aprovechando el declive que tiene Cabildo Abierto ahora. No sabría muy bien por dónde se va a enfocar. Él habla mucho también de su idea de cómo debería haber pues, un frente de todos estos partidos más cercanos a la coalición. De hecho, él habla de que ahora la campaña empieza para ver quién va a ser el candidato de la coalición multicolor, como no dando por hecho que Delgado va a ser el que va a encabezar eh, la coalición contra el Frente Amplio, porque claro, esto también lo que nos deja es que el país está partido al dos, ¿no? Tenemos por una parte el Frente Amplio y por otra parte todos los partidos de la coalición, Partido Nacional, Partido Colorado y otros partidos que aquí no muestro más chicos, pero que también forman parte de la coalición, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, otros partidos que también tienen que decir. Y Ojeda él se posiciona como que quizá él también quiere entrar en este juego por ser el líder de la coalición, que no va a ser necesariamente Delgado y que ahora aquí empieza toda esa campaña. Eh, También en el Partido Colorado se destaca que Ojeda ha sido capaz de vencer a todo el resto de los otros tres candidatos, Robert Silva, Gurméndez y Tabaré Viera, que todos eran hombres de gestión del actual gobierno de coalición, ¿no? Entonces, él viniendo de afuera, en octubre, sin saber nada nadie de él, se candidatea y consigue ganar las elecciones del Partido Colorado. También simboliza renovación, porque ya no está Sanguinete, ya no están los hombres fuertes. Eh, Se diferencia también de lo que fue la figura en las elecciones de Bordaberry, que entró y luego también desapareció. Eh, y veremos a ver qué pasa, ¿no? Ahora tendrán que sentarse a hablar, bueno, Ojeda también ha anunciado que su candidato a vice va a ser Robert Silva, que es un hombre del Ministerio de Educación, un fuerte del partido, con trayectoria, y y que ahora también van a tener que sentarse a hablar adentro de los sectores del Partido Colorado, pero también con los otros sectores de la coalición para ver cómo van a enfrentar este proceso que empieza ahora de cara a octubre. Y bueno, como vemos aquí, algo que también quiero mencionar es la baja paridad que tenemos en Uruguay de representación política. No tenemos ni una presidenciable mujer, sí tenemos a Carolina Cose, Laura Raffo, ahora es muy probable que tengamos una vicemujer Cose o Ripoll, pero en un país que no, se caracteriza por esos altos índices de calidad de la democracia, es uno de los países de la región con peor representación femenina, ¿no? Entonces, me gustaría también abrir esto como una pregunta para posible debate de qué pasa, de que no se pueden romper estos techos de cristal y de hecho hace unos pocos meses no se aprobó un proyecto de ley de paridad en el Parlamento en Uruguay porque muchos sectores sobre todo el Partido Nacional, dirigentes se opusieron, ¿no? Entonces, esto sí que para mí es una alerta amarilla y que deberíamos investigar nosotros desde aquí de ver qué pasa con esto. Yo por mi parte, esto es lo que tenía para hablar. Creo que Daniel aún no entró, ¿no?
No, creo que todavía no ha entrado. Tenemos una pregunta de Rubén. Bueno, muchísimas gracias, Castek. No te digo Sí, nada. Ha sido un repaso súper meticuloso por todos los perfiles y todos los candidatos. Yo creo que lo que mencionabas de la representación femenina es muy relevante. Llama mucho la atención dado el escenario uruguayo. Incluso también llama la atención porque estaba pensando que en los lugares en los que hay representación femenina se achaca a que esa representación bebe del poder de las figuras masculinas que están alrededor. Pasa ahora en México con Claudia Sheinbaum, pero también pasa con Xiomara, por ejemplo, en Honduras, un caso al que yo soy más cercana, que al final esos liderazgos parece que lo son en tanto que están vinculadas al rol del marido previo en política y este tipo de elementos. No quiero acaparar la palabra mucho más, quiero dar paso al compañero Rubén, que creo que tiene una pregunta. Así que Rubén, cuando quieras. Sí, bueno, muchas gracias a las dos por los comentarios y la perspectiva de género que muchas veces se nos olvida en la política en general y en estos seminarios. Bueno, yo creo que el análisis ha sido muy interesante y efectivamente a mí me habla de renovación, en tanto que hace 2 años Castellar y yo estábamos bueno, todavía allí en Uruguay y en Argentina haciendo trabajo de campo del PELA y conozco a pocos candidatos. Y Carolina Cosa era intendente de Montevideo, ni siquiera era alguien candidateable, aunque ya en el cuestionario del trabajo de campo la introducíamos para hacer alguna valoración para que los diputados y diputadas lo hicieran, ¿no? Y Álvaro Delgado también es un perfil. El resto yo no conozco a nadie. O sea que creo que haber estado hace tan poco, ¿no? 2 años, y que ninguno de los candidatos me suene, dice mucho para una persona que está alejado y que hizo una pequeña incursión en el paisito, ¿no? Las preguntas van más encaminadas digamos, de cada partido me llama la atención una cosa. La primera es sobre el Partido Nacional, aprovechando que es el partido mayoritario. Esta elección de un candidato de la corriente wilsonista es un giro hacia el centro ante la expectativa de un avance del Frente Amplio. Esa es la primera pregunta. Teniendo en cuenta que venimos de un candidato del sector revista, ¿no? Más del campo, más rural, más conservador dentro del Partido Nacional. Con respecto al Partido Colorado, aparte de que, bueno, no conozco a ninguno, ¿por qué esta elección es tan competida? Es decir, mi sensación personal es que hay un problema de liderazgo en el Partido Colorado desde prácticamente Sanguinetti y quería saber un poco la opinión que tú tienes, Castelar, sobre ello. Sobre el Frente Amplio, la tercera pregunta es no tanto en clave candidato, sino pensando en el papel que tiene el PIT-CNT. Aquí Sofía, la compañera, seguro que también tiene alguna pregunta. El PIT-CNT, o sea, ¿cuál es el papel que va a ocupar? Porque había algún diputado o diputada que ya entonces, hace 2 años, decía que, bueno, dentro del Frente Amplio, decía que igual el partido se estaba sindicalizando mucho, ¿no? Porque el PIT-CNT tenía mucho poder a partir de cierto candidato, que no recuerdo exactamente el nombre, pero que era líder claro. la reta, creo que era. Y la Andrade, última es Andrade. Andrade, perdón. La reta es el gobernador de Ciudad de Buenos Aires. Eh, y la última pregunta es, ¿qué pasó con el resto de partidos? ¿Qué pasó con Cabildo Abierto? ¿Qué pasó con esos partidos extraños que consiguen un diputado pero que forman parte de esa coalición multicolor, que fue alternativa hace pocos años al Frente Amplio, creo que después de 15 años de gobierno? ¿Y ahora qué? ¿Dónde queda? ¿No? Vamos hacia una reducción de la fragmentación en el Parlamento en las próximas elecciones. Ahora ahí ya te pido un poco de especulación, ¿no? Y hacia dónde podemos ir en ese sentido. Y muchas gracias por la presentación. Gracias, Rubén. Adelante, Casti. Bien, muchas gracias, Rubén, por los comentarios. Sé que te interesa mucho la realidad uruguaya, entonces me gustan mucho esas preguntas. Primero, sobre lo de Delgado como candidato. En realidad, Delgado no es un candidato wilsonista per se. Él viene de la lista 404, que es más cercana a la calle Pou y a todo lo que se armó cuando la calle entra como candidato en los 2014.
Delgado no es wilsonista. ¿Qué pasa? Todos los sectores wilsonistas sí que apoyan a Delgado. De hecho, algo que a mí me llamó la atención cuando se estaba gestando toda la competencia para la interna fue el hecho de que Beatriz Argimón no se tirase, ¿no? Porque se venía mucho hablando, ya había venido de ser la vicepresidenta con la calle Pou. De hecho, también cuando se nombró a Ripoll como compañera de Delgado en la fórmula, también se preguntaron, bueno, estaba Argimón, estaba Arbeleche, que es la ministra de Economía. Entonces, Delgado, por una parte, sí que tiene el apoyo de todos estos sectores wilsonistas, el sector de Argimón, que es wilsonista, apoya a Delgado, pero algo que le da también como quizá ese voto más hacia el centro, la centro-derecha y centro dentro del Partido Nacional, es también la compañía de Ripoll, ¿no? Que ella en realidad no va a arañarle, voy un momento, sigo hablando que voy a poner el cargador, ella no va a arañarle votos al Frente Amplio, porque ella dentro del Frente tampoco es una figura con la que se simpatice, ¿no? De hecho es alguien nuevo que sí que viene de ADEOM, pero no es una figura del frente. Ya de hecho, creo, si no me equivoco, si estuviera aquí Daniel, sabría mejor que viene de Asamblea Popular, que es otro sector adentro del frente. Entonces, lo que yo creo que ha tratado Delgado de hacer es como crear una fórmula más que gire el Partido Nacional más hacia el centro, no sé si me atrevo, centro izquierdo, ¿no? A llamarlo así, y que deja un espacio para ese voto más a la derecha, ¿no? Que sí que lo representaba más Rafo, que viene de la 71, que sí que es una lista muy herrerista, es la lista de la calle Herrera, que es el padre de la calle Pou, que también fue presidente, y ahí es donde viene el declive de votos a esa figura. Entonces, también ver cómo se está formando el electorado del Partido Nacional en torno a eso, porque la lista 71 era una lista fuerte, y ver cómo esos apoyos ahora en el Parlamento si van a ser iguales o no. También el voto a la interna es un voto distinto al que va a haber en las nacionales, ¿no? Luego cada lista va a tirar sus nombres y quizá la ciudadanía vota distinto. Aquí ha habido un 36% de participación, todo el resto de la ciudadanía vamos a ver a quién vota. Entonces, eso por ahí. Luego, sobre el liderazgo en el Partido Colorado, como bien tú has dicho, el Partido Colorado lleva muchos años en horas bajas, ya desde los 2000 con Valle, el Corralito, toda la crisis entró en un declive muy grande del que no se acaba de levantar. En los últimos años como que se trató de hacer una renovación, en la última elección tuvimos a Talvi, que también era como un Chicago Boy, que venía de afuera de la política, que representaba una visión más liberal progresista y que finalmente no salió bien. Lo pusieron de canciller y él mismo se fue. Entonces se decía mucho el nombre de Robert Silva, que había sido un hombre fuerte dentro de la coalición, que estaba en el Ministerio de Educación, pero de repente llegó Ojeda, que, que a mí me recuerda, o sea, no las diferencias son obvias así, pero me recuerda un poco a la figura que tenía Sartori, que también en las elecciones internas pasadas era una persona que ni siquiera vivía en Uruguay, un empresario que volvió a Uruguay, se tiró y quedó segundo en las internas del Partido Nacional y tiene una banca en el Senado ahora. Son figuras completamente distintas, ¿no? Pero también ver que esto pasa en los partidos tradicionales y que se está dejando un poco atrás quizá esa figura de líder con más trayectoria, se está buscando también cosas nuevas. Ojeda también es muy joven, él tiene 40 años y en un sistema partidario donde venimos de Mujica, de Tabaré, de Sanguinetti, de gente muy mayor, también como que llama la atención quizá a cierta parte del electorado y también en esa idea que él tiene como de hacer un frente de la coalición, ¿no? No tanto con ideas coloradas, aunque si bien él viene de familia colorada, pero de ver cómo va a organizar todas esas ideas y también ver en qué espectro
se va a poner él ahora, porque claro, él puede tener ahora todas esas concepciones sobre crear un frente, crear una coalición y que la calle Pou es su figura ideal, pero él ahora se va a candidatar como presidencial, entonces tiene que meterse en un hueco para tratar de atraer al electorado, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con Ojeda, a mí me divierte, creo que nos va a divertir mucho estos meses. Y el PIT-CNT en el frente, vamos partido por partido. En el frente, el PIT-CNT sí que el PIT-CNT, para quien no sepa, es el mayor sindicato de trabajadores en Uruguay. Los uruguayos ponen nombres muy, muy bonitos, lindos a las cosas. Y tiene Andrade, que es un líder importante adentro del frente, pero ahora hay que ver cómo se forman todas esas ayudas en torno a Orsi y a COSE, y también una figura que es ahora muy importante adentro del frente, más que el PIT-CNT y más que Andrade, que el PIT-CNT es importante, pero más que Andrade y que el PIT-CNT, es el Pacha Sánchez, que es como el, la principal figura ahora mismo adentro del MPP, que es el sector de José Mujica. Y él es una figura muy importante dentro del frente, y ver cómo se va a gestionar toda esa triangulación, Pacha Sánchez, Carolina Cose, Yamandu Orsi. También ver cómo va a ser toda la participación del frente en el interior, ¿no? Porque el frente tradicionalmente, su bastión es Montevideo y Canelones, que son las áreas metropolitanas, pero en el interior no viene votando tan bien. De hecho, en las últimas municipales solo le queda un departamento que... Entonces, vamos a ver qué sucede cuando toda esa gente, frente amplista o no frente amplista, sale a votar en octubre. Y por último, sobre qué pasa en el resto de partidos, yo creo que lo que pasa en el resto de partidos es la participación, es que no hay competencia. En Cabildo, por ejemplo, hay un líder claro, que es Manini. Está Salinas también, que es el actual ministro de Sanidad. No había mucha competencia, la gente pues estaba de vacaciones en el fútbol, no se animó. Y en el resto de partidos tampoco hay figuras líderes adentro que estén compitiendo por el liderazgo, ¿no? Ni en el partido independiente, ni en el PERI, con César Vega. Son partidos más en torno a una figura que consiguen bancas en el Parlamento. Veremos qué pasa ahora, ¿no? Porque ya se ve, el partido independiente ya pasó a tener un solo diputado, perdió los senadores, el PERI, el único diputado que tenía era el propio César Vega. Vemos qué pasa en octubre si no incluso pierden su representación en el Parlamento, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa dentro de los partidos pequeños también es que para ellos, aparte de que no hay tanta competencia, es un esfuerzo muy grande, tanto a nivel económico como de recursos humanos, de la movilización para las internas. Y esto ser, por ejemplo, Ojeda destinó muchísimo dinero a su campaña, que esto también es un aspecto que no he comentado antes, pero me gustaría que quedase. De hecho, hay gente dentro del Partido Colorado comentando de por qué nosotros no podemos, y él ha destinado todo esto, ¿no? En Uruguay hay una ley de transparencia de los recursos destinados a campaña, y veremos a ver si alguien pide algo, pero él ha destinado muchísimo dinero, y eso también creo que hace la diferencia con estos partidos más chicos que no tienen esas capacidades. Muchas gracias, compi. Creo que José Manuel tiene una pregunta. José Manuel, si quieres puedes encender la cámara o el audio. Ahí está. Hola, bueno, lo primero, felicidades, Castelar, me gustó mucho la exposición y también las preguntas de Rubén estuvieron muy buenas. Bueno, yo simplemente quería preguntarte si crees que, a pesar de que estas elecciones son complicadas para hacer lo que te voy a preguntar, si crees que con los resultados electorales de las internas se puede intuir la fortaleza electoral del gobierno de cara a octubre. Yo sé que es muy diferente porque, claro, el voto, como ya se ha hablado hoy,
es voluntario y luego va a ser obligatorio. No todos los partidos se presentan a las internas, no es como en Argentina. Pero a pesar de eso, viendo los resultados del partido que lidera la coalición de gobierno, ¿cómo crees que se presenta el panorama a final de año a nivel electoral? Muchas gracias, Rivas. Caste, cuando quieras. Pues bueno, muchas gracias, José Manuel, por la pregunta. Ahora, yo creo que lo que se ve con estos resultados es que el país electoralmente está partido al dos. Existen dos bloques muy claros, que es lo que tenemos ahora también en el gobierno. Por una parte tenemos el Frente Amplio y por otra parte todos los partidos que forman parte de la coalición con el Partido Nacional a la cabeza. El gran porcentaje de votos que se ha llevado Delgado, que es un hombre muy cercano a la calle Pou, que era secretario de la presidencia, también refleja un poco como ese ok a la gestión que viene haciendo el gobierno de la calle, ¿no? Y esa apuesta por la continuidad que representa Delgado. También el gobierno de la calle Pou viene teniendo unos porcentajes bastante altos de aprobación, también de gestión de la pandemia, tuvo buenos. Y yo creo que ahora mismo el panorama está un poco 50-50, porque aunque si con las internas no podemos ver qué va a pasar en octubre, sí que dejan un panorama un poco de que la militancia del frente ha salido, ha ido a votar. Por primera vez en bastantes años el frente ha conseguido en internas un porcentaje de participación mayor al Partido Nacional y ver un poco también cómo se comporta el frente como oposición ahora en esta campaña, porque va a ser la primera vez que él como partido se candidatea como a la presidencia como oposición. Él todas sus campañas anteriores las venía haciendo desde ser el oficialismo. Entonces, él también tiene ahí un margen, una ventana de ver cómo ataja esa situación contra la gestión del actual gobierno y para ver qué va a poder pasar en octubre. También ver qué va a pasar con todos esos indecisos que no son del frente, pero tampoco son blancos ni colorados y hay que convencerlos. Y yo creo que ahí va a tener mucho que ver también el papel de Cose como gestora, que es una figura, ella venía, antes de entrar como ministra, ya era la directora de Antel, que es una empresa pública muy importante en Uruguay, después pasó a ser ministra. Luego Intendente de Montevideo tuvo también muy buenos comentarios sobre su gestión. Entonces, ver también cómo se pondera todo eso y también cómo el Partido Colorado va a trabajar como miembro y parte de la coalición, cómo Ojeda va a dialogar con Delgado. El discurso que da Ojeda cuando se conocen los resultados es muy de la coalición, ¿no? De vamos a ver cómo se formula ahora esto, empiezan ahora las internas dentro de la coalición, pero su discurso va muy en parte a ese bloque de la coalición, mientras que dentro del Partido Nacional es más a dinámicas suyas como partido. Entonces, bueno, también el papel de Cabildo, que a veces también se pone un poco más travieso, ver cómo se formula todo esto, pero yo creo que el panorama que nos deja ahora es que tenemos dos bloques que ya venían formándose desde antes, incluso ya en el 97 cuando se integra la reforma electoral, ya el voto desafiante a los partidos tradicionales y el voto al frente, o sea, y el voto a los partidos tradicionales venía ya como alcanzando una nueva dinámica y ahora se ve como ya están un poco más parejos, están ahí un 50-50. Entonces, vamos a ver qué pasa en campaña, también con la figura de Ripoll, con todos los debates que hay dentro del Partido Nacional. Hay una fiscal perteneciente al Partido Nacional que acaba de anunciar que va a apoyar a Ojeda. Entonces, también hay dinámicas internas que yo creo que van a influir. Muchas gracias, Caste. Tenemos dos Gracias. preguntas.
Ay, cierto, disculpa, Rivas. Tenemos dos preguntas más. Creo que por orden de petición le corresponde primero a Manuel. Adelante. Mil gracias, Castell, muy bien, te felicito. Tengo una pregunta que es más del entorno regional y también más del ámbito teórico. Recientemente, Milei ha dicho que quiere cambiar la ley electoral argentina y una de las cosas que quiere hacer es cambiar las PASO. ¿Tú percibes que esta discusión se da actualmente en Uruguay? Muchas gracias. Dado también un poco de lo que tú has dicho, lo has señalado, del porcentaje de participación tan bajo, ¿no? Gracias. Gracias, Manuel. Igual, Caste, ¿te parece bien que también haga la pregunta Sofía y lo combinamos todo? Genial. Vale, Sofía, pues adelante también cuando quieras. Hola. Bueno, mira, una pregunta que a mí me surge es, creo que tiene un poco que ver con lo que ha preguntado Manuel, es referente si crees que hay algún sector o partido que simpatice con lo que ocurre pues al otro lado del Río de la Plata, es decir, con la presidencia de Milei. Vale, gracias a ambos. Castelar, yo creo que con esto cerramos la última intervención para responder preguntas porque estamos, pero bueno, podemos dejarlo abierto. Adelante. Genial. Muchas gracias a los dos por vuestras preguntas. Gracias, Manuel. Voy a contestar primero a la tuya. Sí que existe un debate en Uruguay sobre el tema de las internas, no tanto sobre el carácter que deberían tener, porque estas ya no son obligatorias. Los electores pueden elegir si acudir a las urnas o no, sino si acercarlas un poco más a la fecha de la elección nacional, porque sí que existe el debate de que al ser un proceso electoral tan largo que empieza en junio, bueno, antes desde abril ya están con la campaña, ahora la cita en junio, ya empieza la campaña para la nacional y todo esto termina en mayo del año siguiente con las departamentales. Es un proceso muy largo que igual desgasta a la ciudadanía y existen sí ciertos debates sobre podemos ponerlo quizá en septiembre para que coincida un poco más y la gente llegue con ánimos más renovados, que no influya también otra serie de otros contextos como las vacaciones de julio que existen ahora. Pero yo creo que la ciudadanía uruguaya tiene muy interiorizado el tema de salir a votar, de la fiesta de la democracia, de esa cultura cívica que ellos tienen. Y yo desde ningún partido, desde ningún sector, conozco que existan debates sobre la posibilidad de modificar completamente esta figura de las internas también, porque da la posibilidad un poco de cristalizar y de dar más transparencia a lo que pasa en la dinámica interna de los partidos, no como antes cuando se podían lanzar más candidatos. Gracias. Y a la pregunta de Sofía sobre si hay algún partido que simpatice con Milei, no abiertamente nadie se ha posicionado, nadie ha dado un argumento muy claro, pero sí que es verdad que hace unos meses Milei visitó a la calle Pou. La calle Pou siempre ha dicho que existen muy buenas relaciones con Argentina. Milei ha dicho que desde hace muchos años es por primera vez cuando existe una mejor relación y una mayor simpatía entre los países rioplatenses, ¿no? Entonces, no hay ningún partido, ni ningún líder, ni ningún sector que abiertamente diga soy pro Milei, me encanta lo que hace, quiero copiarle, pero sí que hay simpatía, ¿no? Y adentro de Cabildo Abierto pues también hay ciertas líneas un poco más semejantes a ciertas posturas que tiene Milei en sectores también más duros de los partidos tradicionales, pero abiertamente no hay un discurso pro-mileísta en el Uruguay. Pero las relaciones, ahora que tenemos a la coalición en el gobierno, con Argentina son buenas. No sé qué pasaría si eventualmente tenemos un gobierno frente amplista a partir de octubre. Gracias, Sofía, también por la pregunta.
Y yo creo que gracias, Caste, por haber lidiado con un urnas y democracia cargado a solamente tus espaldas. Ha sido súper específico, hemos aprendido muchísimo. Para todos los asistentes online, podréis ver este vídeo subido a YouTube en unos días. Y no sé si quieres cerrar con alguna apreciación, Caste, o si podemos dar por superada la sesión. No, simplemente agradeceros el espacio. Me hace mucha ilusión poder hablar de elecciones internas, ni siquiera nacionales, en Uruguay y esperar a ver qué nos deparan estos meses y poder compartir con todos los resultados cuando los tengamos en tour, que van a ser meses divertidos. Gracias. Genial, perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos en futuras sesiones. Chao, chao.